Déjeme recordar, por favor. Daniel, ¿quién más? Moreno. ¿Y quién más? Áviles Ariel. Ya, listo, estamos todos bien. ¿Ya estamos listos para empezar? Ahorita. Ya, buenos licenciada, días, primera estudiantes. pregunta. Bienvenidos a una nueva clase virtual de problemas del mundo contemporáneo. Éxitos en esta hora de clase. Que nos vaya muy bien, sea fructífera y todo positivo. Vamos a realizar una exposición por parte de los estudiantes. Adelante, estudiantes, pueden realizarlo. A ver, buenos días compañeros, buenos días licenciada. Un ratito te interrumpo, Daniel, disculpas. Puede ser que te pegues el micrófono, no sé, o le alces el volumen, no se te escucha bien, se te escucha así muy bajito. Así se escucha bien, licen. Un poquito, hay un poquito mejor, pero no puede mejorar el audio, tal vez, alguna situación. No sé, licen. Buenos días compañeros, buenos días licenciada. Me toca en este día presentar sobre las desigualdades económicas en el centro y la periferia. Cámbiale, por fin. O la desigualdad de ingresos comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellos muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo. Está en el centro y la periferia. Hace referencia a los países con mayor capacidad económica y a los otros países que no tienen esa capacidad, creando una desigualdad. Centro-periferia. El centro-periferia hace referencia a una división de ciertos sistemas económicos y políticos que identifican a la escuela económica desarrollista o estructuralista, así como a la teoría de la dependencia y el realismo periférico. Está directamente relacionada con la dualidad industria agrícola y su distribución mundial de acuerdo a determinados sistemas de división internacional del trabajo. El término centro-periferia ha sido particularmente utilizado para referirse a las desigualdades sociales y económicas y su desigual distribución espacial, especialmente en el ámbito mundial, hablándose en este sentido de países centrales y países periféricos con significado similar a otras divisiones de uso habitual, como norte-sur, mundo desarrollado, subdesarrollado o primer mundo y tercer mundo. El sistema del mundo moderno. En sí, este dice que el capitalismo ignora las fronteras en su búsqueda de beneficios, o sea, en búsqueda de obtener ingresos a partir de otros países para el bien de el conjunto que desarrolla otro país. Y a medida que crecía en riqueza e influencia, desarrolló un sistema mundo integrado basado en la lógica del mercado y el beneficio. Este sistema explota los recursos naturales, el trabajo de los países más pobres y dificulta así su desarrollo. Y los países que se benefician de manera desigual del sistema económico moderno, los países se benefician de manera desigual del sistema económico mundial moderno. Gracias. Bueno, continúe, por favor. Yo les voy a hablar sobre la desigualdad económica entre países. La desigualdad económica conduce a un acceso muy desigual a los recursos económicos entre los individuos sociales, con la diferencia en la distribución de la riqueza entre ricos y pobres. Es cada vez mayor y las oportunidades entre los demás son más grandes. Un claro ejemplo de esto es entre dos personas. Si una persona tiene $20 y otra tiene $40, existe una desigualdad económica.
Ya. Las causas y las consecuencias. Las causas son la globalización, salarios muy bajos de un sector de la población, catástrofes naturales y guerras, desigualdad de género, falta de acceso a los servicios básicos como la educación, sanidad y justicia. También la corrupción. En la globalización hace que la economía mundial esté más integrada. Esto provoca que las empresas puedan subcontratar a su personal en otras regiones con los países en desarrollo. El resultado es la eliminación de puestos de trabajo y la creación de otros con condiciones y sueldos deficientes. Las consecuencias son huelgas de los trabajadores, aumento del salario mínimo, conflictos sociales, delincuencia e inseguridad, políticas fiscales que penalicen a las rentas altas, reducción del crecimiento económico. Los tres países con mayor desigualdad económica son El Salvador, Bolivia y Guatemala. En primer lugar está El Salvador. Así es como El Salvador pasó de 3 décadas de tener un índice de ingresos del 54 a un 38. La desigualdad más baja en toda Latinoamérica. La desigualdad bajó de 0,51 en el 2001 a 0,38 en el 2018. Esto fue medida por el coeficiente de Gini. El segundo país es Bolivia, que bajó de 58,1 a 44. Y el último país es Guatemala. A pesar de ser uno de los países más ricos y diversos de América Central, Guatemala padece uno de los niveles de desigualdad económica más altos del planeta. ¿Ya? Para acabar con ellas es preciso fomentar modelos económicos inclusivos que tengan una cuenta a la población desfavorecida y excluida. Para ello, la ONU propone que se logre paulatinamente hasta el 2030. Los postulados son mantener el aumento de las ganancias del 40% más pobre de la ciudadanía en un índice por encima de la media nacional. Impulsar la ayuda oficial al desarrollo de los países con más necesidades. Fomentar la inclusión social, política y económica de todas las poblaciones sin ningún tipo de discriminación. Y asegurar la igualdad de oportunidades. Gracias. Pobreza y violencia. Para saber hay que saber qué es pobreza y qué es violencia. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona por falta de dinero. Violencia. La violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Los vínculos. La pobreza como un fenómeno de violencia que se manifiesta como violencia estructural en el proceso de exclusión de grandes sectores de la población. Las posibilidades de acceder a los bienes y sociales y culturales que ofrece el sistema social. Violencia estructural. El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas. Finalmente, podemos decir que el fenómeno que conforma la pobreza no plantea un problema de simplicidad, sino de un abordaje complejo. Gracias. Gracias, estudiantes, por la exposición. ¿Sí? La próxima clase, que es el día, déjeme ver cuándo tengo con usted. Ya no tenemos de aquí problemas del mundo. Ah, no, mañana. Mañana le completo la información sobre este tema con las diapositivas, por favor. Una situación, esta exposición
¿No? Entonces, listo, estudiantes, vamos a realizar un taller que estaba pendiente sobre la pobreza. ¿Sí? Ya está. Necesito que, por favor, en su cuaderno, realice el taller o descargue un documento de Word con su encabezado respectivo. Vamos a continuar. Voy a proyectar pantalla sobre el taller que vamos a hacer. Facilito es el taller. Ya. ¿Visualizamos? ¿Estudiantes? Sí. Listo. Bueno, usted pone el encabezado, ¿no? Usted ya sabe el encabezado, el nombre de la institución, nombre, curso, fecha, orden, taller de problemas del mundo contemporáneo, la pobreza y la exclusión social. Este es el cuadro que yo hice. Usted puede hacerlo lo mismo o hacerlo de otra forma como usted desee. En eso yo no tengo problema. Y vamos a ir analizando con ustedes y vamos a ir contestando estas preguntas según correspondan. Usted mismo me va a ayudar a la contestación y también me da la razón, ¿sí? Las personas voluntarias o si no, tengo que nombrar por la lista. ¿Ya? Vamos, a ver. Tache los enunciados erróneos, o sea, los enunciados equivocados, los que no son verdaderos, ¿sí? Ayúdame leyendo, por favor. Bueno, yo voy a leer el primero y ya les pregunto, ¿ya? Los beneficios del desarrollo tecnológico y económico se han extendido a la totalidad de la población. Ayúdame, estudiante John Díaz. Buen día, profe. Ayúdeme, por favor, con esta pregunta. La primera, ¿estamos en un enunciado erróneo o es verdadero? La primera, ¿puedes leer tú y contestarme, John? Los beneficios del desarrollo tecnológico y económico se han extendido a la totalidad de la población. No, es falso. Ya, es erróneo. ¿Por qué? Porque pues hasta ahora yo he vivido pues la experiencia de que a pesar de que varios gobiernos comprometan la entrega de utilidades para tanto la educación como para la salud en cuestiones de tecnología, no han cumplido. Eh, no han cumplido. Y pues eso ya lo haría completamente erróneo, el enunciado. Ya. Ya, es erróneo. Los beneficios del desarrollo tecnológico y económico se han extendido a la totalidad de la población. Es erróneo, señores, por factores diversos que pueden existir ante una población. De pronto no hay una conectividad, no cuentan con dispositivos tecnológicos. Esto sucede en estos tiempos en la educación, en los niños, en los adolescentes y también en algunas ocasiones en las personas adultas que están siguiendo una carrera superior, ¿no? Que no exista una conectividad por causa de los dispositivos tecnológicos, ¿sí? No existe y esto que detrás de toda esta causa de no poder acceder a esta tecnología es por cuestión económica, puede ser, desempleos, ¿sí? Para poder acceder a todo lo que sea tecnología, tener un internet bueno para podernos conectar, que no nos falle. Entonces, sí, es erróneo. Siguiente, ayúdame por favor con la segunda, estudiante Fernando Escobar. Ya. La vulnerabilidad es uno de los factores para comprender a la pobreza en su carácter multidimensional.
No es erróneo, ¿Por qué? porque así entendemos qué es la pobreza, porque si pasamos por eso vamos a entender muy bien. Correcto, no es erróneo. Esto es verdadero. La vulnerabilidad es uno de los factores para comprender la pobreza. Las personas que vivimos en este círculo de la pobreza, que palpamos este factor social, que es la pobreza, somos cercanos a una vulnerabilidad, ¿sí? Es un de carácter multidimensional, ¿sí? En algunas magnitudes, ¿ya? Entonces, sí, la vulnerabilidad tiene que ver con la pobreza. Listo, es verdadero. Siguiente, ayúdame, estudiante Flores Odalis. Varios sectores de la sociedad se han sumido más en la pobreza al quedar excluidos de las mejoras en economía y tecnología. Esto no es erróneo, sí es erróneo, ya que al que va avanzando el mundo se va subiendo las cosas de precio y la gente se va quedando, como decir, sin plata, por eso. A ver, quiero entenderte. ¿Esto es verdadero o es erróneo o es falso o es equivocado, como usted le quiera llamar? Varios sectores de la sociedad se han sumido más en la pobreza al quedar excluido en las mejoras de la economía y tecnología. ¿Esto es verdad o están equivocados? Es verdad, ya que entre más mejoras, las cosas suben más de, como decir, de precio y la gente se va quedando, como decir, sin dinero y se va aumentando la pobreza. Ya, entonces esto no es erróneo, es una realidad, estudiantes, que estamos viviendo, que algunos sectores de la sociedad están en la pobreza por crisis económica, por algunos factores que afecta en el ámbito económico y se quedan excluidos de la tecnología y de la economía, de empleo, hay una exclusión social aquí por esta situación, ¿sí? Entonces, verdad. Siguiente, ayúdame por favor, estudiante Juliana Segovia. Ya. Bueno, ya, los pobres son igual de vulnerables que el resto de la población. Es falso, porque no son igual de vulnerables, sino son mucho más vulnerables ya que no tienen los recursos. Bueno, gracias por tu colaboración. Ya casi dijo la idea concreta, ¿no? Completa. Es verdad, los pobres son iguales de vulnerables que el resto de la población. Esto ya conversamos un poquito ayer. No son iguales. Los pobres, este punto en lo social, que es la pobreza, las personas son más vulnerables que el resto de la población que puede estar en otras, tomándolo en lo económico, ¿no? En otra situación económica mejor, estable. Siguiente, por favor, ayúdame, estudiante. Carrera Mateo. ¿Está Mateo? Esta, por favor, lea y ayúdeme. La pobreza puede ser entendida únicamente a través de criterios económicos. Es falso, es erróneo. ¿Por qué? Por favor, si ese celular lo apagas, no sé qué lo puede hacer, bajar el volumen, ponerle en silencio, apagarlo, no sé. Explícame por qué. También puede haber una pobreza de conocimiento. No le escuché bien, perdón. Mateo. Porque también puede haber una pobreza de conocimiento, profe. Bueno, le quiero entender al estudiante que puede haber una pobreza ideológica. La pobreza se manifiesta en algunos ámbitos, económico, ideológico, hasta político. Sí, entonces no solamente es pobreza en el sentido económico.
Y la última, ayúdame, estudiante Dorian, ¿está? Ah, no, Dorian no está. Estudiante Ibarra, Nicole. La pobreza y la exclusión social son fenómenos cercanos pero distintos. Es verdadero ya que la pobreza y la exclusión social tienen un significado muy diferente, pero abarcan en sí lo que es el mismo problema en la sociedad. Ya, gracias niña. Es verdadero porque la pobreza y la exclusión son fenómenos cercanos pero distintos. La pobreza, tomándolo en el ámbito económico que estamos analizando en este tema, también está relacionado con la exclusión social porque no existe una aceptación por este factor de la pobreza, ¿sí? Pero son distintos porque pobreza no es lo mismo que exclusión social. La exclusión social se da por las causas, los factores de una pobreza, de no ser ejemplo admitido dentro de algún grupo social, ¿no? O no tener esas posibilidades por vivir una situación económica distinta a otro sector de la sociedad. Listo, este es el cuadro que tiene que hacer, por favor. Mire que ya está hecho la primera parte. Ya está contestado las respuestas correctas. Entonces, esa parte ya está realizada. Acá, escriba la definición sobre pobreza. Necesito que escriba la definición suya, con sus palabras. ¿Cómo entiende usted el concepto de pobreza? ¿Cómo lo define? Dígame. Una pregunta, Licen. ¿El taller que estamos realizando ahorita usted ya nos envió o no, estudiante? No, estudiante, porque el taller que estamos realizando en este momento, usted lo está haciendo en sus documentos respectivos, cuaderno, hoja o en documento de Word, lo está haciendo conmigo y yo solamente activo en Educay para que usted lo reenvíe. ¿Sí? O sea, quiere decir que usted tomó nota de todo este taller. Está tomando nota. Ya listo. Ya. Si tiene problemas de hacer en computadora, yo puedo ir copiando en el cuaderno y luego lo toma foto y me lo sube al Educay y al Drive. No, Licen, o sea, yo estaba pensando que usted nos enviaba el taller así vacío solo para completar al Educay. No, estudiante, porque este momento ya lo estamos haciendo conmigo. Para que ya luego listo. usted no tenga que hacer ninguna tarea en casa, solamente reenviar y ya nada más. Ya listo. Listo. Definición de pobreza. Ayúdeme, por favor, estudiante. La Guate Germany está. ¿Cómo lo define usted la pobreza? Es el concepto de la niña, ¿no? Sí, es precariedad de salud, vivienda, alimentación, educación en caso intelectual y tecnológico. Bueno, de esa una es la determinada definición. población. Bueno, correcto, esa es la definición y ya más o menos la idea, ¿no? No todos deben poner esa definición porque esa es la definición exclusiva de la niña Germany. Siguiente. Enumere 3 diferencias entre pobreza y exclusión social. Ayúdame. Por ejemplo, aquí usted puede poner para realizar la diferencia en 3 ámbitos, en 3 aspectos: el desempleo, la edad y la migración. ¿Sí? Vamos con el desempleo. Ayúdame rapidito, estudiante Pinto Emily. ¿Cómo diferencias relacionado al factor del desempleo una diferencia entre pobreza y exclusión social? Aplicando el desempleo. Pobreza sería el no poder conseguir un trabajo por no tener una capacidad de si estudió o no. Exclusión social sería en caso de discapacidad, no poder tener un empleo para solventar sus necesidades. Bueno, el desempleo, las personas que no tienen trabajo, ¿no? Puede ser en el sentido que manifestó su compañera por una educación superior de repente, que no le pueden dar aquel empleo, o porque situaciones financieras de alguna empresa tuvieron que liquidar de repente. Y la exclusión a este desempleo de aquellos
sectores, de aquellas personas que pertenecen a algún sector de la población, es que son excluidos socialmente por el mismo hecho de no convivir, tomando en el punto del desempleo, con sus mismos compañeros dentro de una empresa u organización, ¿sí? Entonces no existe una exclusión social. Después que se deja un trabajo, ya no existe esa aceptación social con aquellas personas que se comparte los conocimientos, las habilidades de cada profesión que las personas desempeñan. Entonces existe una exclusión, ya en otras palabras y más directas, como que ya no eres importante en ese grupo, excluidos. Y no debe ser así porque esa amistad puede quedar, ¿no? Uno no sabe de quién va a necesitar después. Entonces, no, dicen, no, él ya se quedó sin empleo, ya excluido. Mira la relación. En cuanto a la edad, ayúdame, por favor, estudiante Andrea Viles, ¿cómo lo relacionas a la edad entre pobreza y exclusión? Bueno, en el caso de la pobreza, los niños que nacen ya de por sí en familias pobres y es una gran cantidad de hijos, la mayoría de gente pobre. Y en la exclusión social, esos mismos niños no tienen la posibilidad de estudiar. Bueno, en la edad, gracias tu aportación. Pero si tomamos el factor de la edad, por ejemplo, las personas de la tercera edad ya no tienen esa facilidad de trabajar ni de ser productivos, ellos ya lo fueron. Entonces, tomando el punto de lo social, la familia los excluye, ¿no? Dentro de ese grupo familiar. ¿Por qué? Porque ellos ya no aportan económicamente, algunos, pero algunos sí aportan con sus jubilaciones, pero aún así los excluyen, ¿no? Por la edad, porque ya no aportan. Lo mismo sucede en gente joven o gente adulta, por el hecho de no generar un trabajo. Pero más me enfoco para establecer una diferencia con las personas de la tercera edad, que algunos viven en la pobreza y obviamente son excluidos, sin preocupación de los familiares, de los miembros de un núcleo familiar, ¿sí? Y en cuanto a la migración, ayúdame por favor, estudiante Samantha Moreno, ¿cómo lo pones tú la diferencia? Que los migrantes vienen de otros países porque ya existe pobreza. ¿Y la exclusión? Que se los excluye por ser migrantes, por no ser ecuatorianos aquí en el país. A veces no se les da trabajo. Bueno, gracias tu aportación. La pobreza por la condición de los migrantes que no tienen acceso a las prestaciones sociales o unas fuentes de trabajo generan donde se pueda generar trabajo, y la exclusión social puede ser una discriminación racial, ¿sí? Entonces, eso puede ser una exclusión, ¿ya? Porque se ha visualizado, ¿no? Se ha palpado algunos casos de que les reprochan, les recalcan de que no son de este país y se vuelva a su país, que estás quitándonos nuestras fuentes de trabajo. Así se ha escuchado. Entonces existe una exclusión social, una discriminación laboral, se puede decir, ¿sí? Pero en todo caso, miren, aquí quiero que relacionen las diferencias entre pobreza y exclusión tomando en cuenta estos 3 puntos: el desempleo, la edad y la migración. Ya hemos conversado, yo también ya le he dado ideas, pudo haber tomado estas ideas y solamente hay que plasmar en este cuadro y listo. Y por último, selecciona un país e indaga sobre la pobreza y la exclusión social de aquel país. En este curso presentaron 2 países, expusieron 2 países en los cuales manifestaban pobreza y exclusión social. Puede ser la India, Reino Unido, Níger, cualquier país que pueda presentar, Ecuador, que pueda presentar una pobreza y una exclusión social. Aquí me escribes un párrafo, por favor, de unas 6 líneas, donde me explicas en qué consiste la pobreza de ese país y la exclusión social. Eso es todo, estudiantes. ¿Alguna pregunta al respecto de este taller? Espero que lo haya tomado nota de todas las preguntas y vayamos contestando. Ya hemos contestado la mayor parte, de pronto solo le falta la última pregunta
y usted me reenvía a Educay y lo sube al Drive. ¿Estamos? Sí, estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en mi clase virtual. Gracias, Clau. Hasta la próxima clase, hasta la última hora que nos vemos. ¿Listo? Buen Bye, día, se chicos. cuidan. Chao.